Corresponde que continuemos con el análisis del segundo grupo de delitos contra la vida humana independiente. En esta oportunidad trataremos 3 delitos: parricidio, infanticidio y feminicidio. Sin embargo, antes de continuar con estos delitos, es importante que tengamos claridad respecto a las diferencias que existen entre los conceptos de violencia familiar y violencia de género. La violencia familiar son todos aquellos actos lesivos que ocurren entre los integrantes de una familia. Podemos también extender este concepto para aquellas personas que viven dentro de una familia, como por ejemplo los y las trabajadoras del hogar, y también aquellas personas que pueden ser padrinos, madrinas y cualquier otra persona que sin tener un vínculo de sangre vive dentro del hogar y conviven en el día a día. Por su parte, la violencia de género nos aproxima a un escenario completamente distinto. La violencia de género debe comprenderse como todos aquellos escenarios y afectaciones que ocurren entre los integrantes de una comunidad cuando se espera o se tiene la expectativa de que las integrantes que se identifican con el género femenino se encuentren subordinadas a las decisiones y los deseos de aquellos integrantes que se identifican con el género masculino. La violencia de género hace referencia a la desigualdad entre géneros, donde el género femenino se encuentra subordinado al género masculino. Adicionalmente, la violencia de género requiere que esta disparidad de géneros venga apoyada como consecuencia de una desigualdad material y estructural. Es decir, se tratan de aquellas expectativas que se han alimentado a través de los años y que aquellas personas que las consideran positivas buscan perpetuar. Existe una frase muy común que permite identificar aquellos escenarios de violencia de género, que es por el solo hecho de ser mujer, identificando de esta manera a las mujeres como parte del género femenino. Es así que, por ejemplo, habrá casos donde se espera que las integrantes de un grupo familiar se dediquen a las tareas domésticas. Y de esta forma, se podría afirmar que por el solo hecho de ser mujeres, es que se espera que tengan expectativas de conducta guiadas por esquemas patriarcales. Por ejemplo, que no estudien, que se dediquen al cuidado de la casa y de los integrantes de la familia. No obstante, hay que diferenciar algunos supuestos. No toda violencia de género implica una violencia familiar. Habrá supuestos donde efectivamente ambas violencias se van a superponer, pero no implica que necesariamente cada vez que hay una violencia en contra de una mujer, automáticamente debamos verificar que estamos ante una violencia de género. Si es que no verificamos que el contexto comisivo de este actuar tiene una respuesta en la desigualdad de géneros y que existe aquella expectativa de conducta de que aquellas que se identifican con el género femenino tengan una actuación subordinada a las voluntades y deseos del género masculino, entonces no podremos afirmar que estamos ante un caso de violencia de género. Si adicionalmente se logra verificar que la persona forma parte de un grupo familiar y su agresor también, podríamos afirmar que en aquellos casos estamos únicamente ante un supuesto de violencia familiar. Así, por ejemplo, si estamos ante un escenario donde un cónyuge golpea al otro y ocurre que la víctima, en este caso, es la mujer, pues habría que pensar por qué es que ocurre esta agresión. Si es que esta mujer ha decidido por su propia voluntad quedarse en casa al cuidado de los miembros de la familia, entonces este no podrá ser un motivo para señalar que estamos ante un caso de violencia de género, porque se entiende que la decisión forma parte de su propia voluntad. Sin embargo, si ella se queda al cuidado de la casa por el solo hecho de ser mujer y porque se espera que ella se comporte de esta forma,
Entonces, habrá que verificar adicionalmente si la violencia ejercida en su contra tiene esta causa. Si esto es así, estaremos ante un caso de violencia de género. Si ello no es así, sea porque la mujer tomó esta decisión de forma voluntaria o porque no tiene o no guarda relación con el motivo que llevó a la comisión de la violencia, estaremos ante un supuesto de violencia familiar siempre y cuando el sujeto activo sea uno de los integrantes de la familia y que ha agredido a dicha mujer. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando existen supuestos que superponen la violencia familiar con la violencia de género? En estos casos habrá que privilegiar dichos escenarios y evaluarlos como parte de la violencia de género. De tal forma que todos aquellos supuestos que se encuentran o que forman parte de la violencia familiar se entiende que tutelan la vida humana independiente, pero de forma adicional los vínculos de familiaridad que se espera, de forma al menos ideal, deben tener los miembros de un mismo núcleo familiar. Por el contrario, la violencia de género, además de proteger la vida humana independiente, deberá proteger a su vez la igualdad material entre el género masculino y el género femenino. Para efectos de esta unidad, la violencia familiar deberá ser identificada con los delitos de parricidio e infanticidio, mientras que todos aquellos casos que se engloban como parte de la violencia de género, para efectos de esta unidad, será únicamente entendido como parte del delito de feminicidio. Estos conceptos analizados nos permitirán tener claridad cuando busquemos atribuir una conducta como parricidio, infanticidio o feminicidio. En una siguiente grabación ahondaremos en aquellos aspectos principales de cada uno de estas modalidades típicas.